Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, maestra, ¿y usted? También, gracias. ¿Qué tal de fin de semana largo? ¿Sí descansaron? ¿Sí aprovecharon? ¿Sí gastaron? Buen fin. Ya nada más se cerró esta semana de clases y terminamos. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos. Estamos viendo operaciones de números complejos en forma exponencial. Estábamos en el problema 4, donde me dan los números en forma binómica. No me dicen en qué forma operar. Me dice nada más efectuar las operaciones indicadas, pero sí me dicen que el resultado tiene que ir en forma exponencial. Nos quedamos haciendo el inciso A, creo que fue esta parte que nos quedamos haciendo. En el inciso A me piden multiplicar Z2 por Z3 y el resultado sumarle Z1. Entonces ya habíamos hecho esa operación de multiplicar Z2 por Z3. El resultado me quedó este número y a ese número le sumé Z1. Entonces, ¿se acuerdan ustedes para sumar? Sumamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y simplificábamos así el número. Y luego teníamos que expresar el resultado en forma exponencial y para pasarle forma exponencial usamos la fórmula del teorema de Pitágoras y la fórmula de la tangente inversa. Solamente que recordando, cuando usamos la fórmula de tangente inversa es importante obtener el ángulo real porque la tangente me puede dar un ángulo que no está ubicado bien en el cuadrante correspondiente. En este caso el ángulo que me daba era menos 22.08. Si yo aquí grafico el menos 22 está en el cuarto cuadrante y mi número tiene parte real negativa y parte imaginaria positiva, quiere decir que está el número en el segundo cuadrante. Entonces, para poderlo ubicar, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el ángulo real, como está en el segundo cuadrante, al ángulo le sumamos 180, y entonces si ya me queda el ángulo de 157, que es el ángulo que corresponde al segundo cuadrante. Por último, se pasa a unidades de radianes, porque la forma exponencial, el ángulo se da en radianes. Y ya que lo tenemos expresado en radianes, ahora sí podemos dar el resultado del problema, que es la R que habíamos sacado con el teorema de Pitágoras, aquí la teníamos, exponencial del ángulo por I. Esta I siempre se les olvida, hay que recordar ponerla. No sé si tuvieron oportunidad el fin de semana de checar las notas de la clase pasada del jueves, pero en las notas le incluí ya la solución también del inciso B, del inciso C y del inciso D. De este también. Les incluí todas las respuestas. Entonces les voy a encargar, por favor, que chequen muy bien los procedimientos. Si hay alguna duda, me pueden decir. Me interesa que chequen muy bien porque en el cuadernillo, no sé si ya checaron que en el curso aparece un cuadernillo. Déjenme, les comparto el curso. Maestra, ¿cree que podemos hacer ejemplos de división? Sí, claro. Aquí está el curso de Moodle. Y
aquí en la parte de números complejos les incluí este cuadernillo. En el primer parcial no les quise poner cuadernillo porque estaban apenitas terminando con las tareas. Iban un poquillo atrasados con las tareas. Ya no les quise encargar más tarea extra para el examen. Dije, bueno, con que completen sus tareas. Pero aquí ya llevamos 5 tareas de números complejos. Y el cuadernillo, fíjense lo que va a hacer. No sé si estuvieron viendo eso fin de semana. En el cuadernillo ustedes me van a entregar el ejercicio 2.6, que es el ejercicio donde resolvimos raíces de números complejos y utilizamos la forma trigonométrica. Nosotros en clase resolvimos 3 problemas. Una raíz de orden 4, otra de orden 6, otra de orden 9, creo, si mal no recuerdo. Y entonces les voy a pedir que ustedes también resuelvan 3 raíces. Les encargo poquitos problemas porque los quiero muy, muy bien hechos. Las raíces, los resultados bien graficados, que se vea que está bien simétrica la respuesta. De todas las raíces tienen que estar muy simétricas y muy bien dibujaditos. Entonces, aquí nada más les pido 3 problemas. En el ejercicio 2.8 ya es forma exponencial. El problema 1, hicimos el problema 2 en clase, es igualito que el problema 1 que les encargué, nada más le cambian los números. Igual tienen que, ahí sí les dicen, les dan los números en forma binómica, les dicen exprésalos en forma exponencial, resuelva las operaciones y exprese el resultado en forma binómica. Hicimos 3 problemas igualitos o 4, creo que tiene 4 incisos el problema 1, igualitos los vimos en clase la semana pasada. Y estos del problema 3 son igualitos a este que estábamos haciendo ahorita, que terminamos también la clase pasada, y ya ahí les incluí los otros ejemplos también. Ahorita se los voy a mostrar. Y este del ejercicio 2.9 también lo vamos a hacer ahorita, que es encontrar el logaritmo natural de números complejos. Y esa va a ser la última operación que vamos a ver en forma exponencial. Entonces, en el cuadernillo 1, ustedes van a entregar todos esos problemas. Si tienen tiempo en el transcurso de esta semana, porque el examen es el próximo fin de semana, de hacer más problemas, pueden entregar más problemas, pero al menos estos que los estoy diciendo aquí. Acuérdense que tienen que checar muy bien sus resultados y que tienen que entregar bien la tarea. Los cuadernillos cuentan más que las tareas. Van a entregar este cuadernillo 1 y al final les voy a encargar un cuadernillo final. Entonces es importante que los hagan muy bien hechos. Son poquitos problemas, tampoco no estoy exagerando. La verdad creo que hasta me quedé corta, debí de haberles encargado un poquito más, pero quiero que los hagan muy bien hechos. ¿Ok? Este es el cuadernillo 1. Otra cosa que quería mostrarles de una vez que estamos aquí en el curso son las notas de la parte de números complejos. Aquí están los apuntes del curso. Y en las notas de la clase pasada, les quiero mostrar que ya les incluí. Esto fue el problema 2 que estuvimos viendo en la clase pasada, donde transformábamos toda forma exponencial, operábamos y luego el resultado lo dábamos en forma binómica. Aquí están los ejemplos que resolvimos, los 4 ejemplos. Y luego aquí les incluyo el problema 4, que es el que ahorita estábamos repasando. Eso creo que lo alcanzamos a hacer aquí en clase. No me acuerdo si todo completo, pero lo alcanzamos más o menos a ver y ahorita lo discutimos. Pero también les pongo la solución del inciso B, que les dan Z3, Z4. Se hace la división de Z3 entre Z4 y el resultado se le suma Z2. Entonces, para hacer una división, yo lo hice en forma binómica, porque como lo tengo que sumar con Z2, en forma binómica es la única forma en la que puedo sumar. Entonces, preferí trabajar forma binómica. Entonces, lo que se hace es división de números complejos en forma binómica. Si ustedes recuerdan, para dividir números complejos en forma binómica, se multiplica por el número complejo conjugado
del denominador. En este caso el denominador es -1 más i. Entonces voy a multiplicar por un 1 que a mí me conviene, que es el -1 menos i y el -1 menos i. Arriba y abajo para que me quede 1 y estoy multiplicando por 1 y no se me afecta mi fracción. Multiplico abajo, me queda suma de cuadrados. Multiplico arriba con la distributiva 2 veces. Simplificamos términos semejantes. La i cuadrada que vale -1. Y luego agrupamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, Z3 entre Z4 es este número que está aquí. Creo que no se está viendo mi cursor, o sí se ve mi cursor, ¿no? ¿Verdad? Sí, maestra, sí se ve. Ah, ok, gracias. Entonces, me queda este número que está aquí, Z3 entre Z4, y a ese número le voy a sumar Z2. Recordando, para sumar, sumo parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, sumamos, aquí simplificamos, sumamos las dos fracciones que quedan, y ya me queda parte real y parte imaginaria. En estos ejemplos, este es el resultado en forma binómica. Aquí me piden expresar el resultado en forma exponencial. Entonces, ya que tengo mi resultado en forma binómica, aquí incluso hice las operaciones para tener A y B. Aplico el teorema de Pitágoras para encontrar R y luego aplico la fórmula de la tangente inversa para encontrar el ángulo real. Ya que encuentro el ángulo real, paso mi número a forma exponencial. La sugerencia, muchachos, es que ustedes trabajan mucho mejor en grados que con radianes. Entonces, hasta el final, ya que obtengan el ángulo real, lo cambian, el ángulo real lo cambian a radianes y expresan su resultado en forma exponencial. Si algunos de sus compañeros ya les están llegando los correos con el examen revisado y en lo que más se equivocaron fue en esta parte de sacar el ángulo real, nada más poner el ángulo que les daba la calculadora, no sé por qué, no sé quién les dijo que eso sí funcionaba. Yo les dije, aguas la tangente, está taruga, no saben qué cuadrante está su número, no sabe si el negativo es el del A o el del B, no sabe, entonces se los desubica de cuadrante. Ustedes tienen que ubicar su número en el cuadrante que es, y dependiendo del cuadrante en el que esté el número, el ángulo real se saca de diferente forma. Entonces tienen que hacer un dibujito, tienen que sacar su ángulo real. En este caso, como está en el primer cuadrante, se queda igual, pero es el único cuadrante en el que se queda igual, todos los demás cambian. Entonces, mucho cuidado ahí, por favor. Y no importa que esté sacando el ángulo con la tangente inversa, con esta fórmula, en 3D, es lo mismo. También tienen que sacar el ángulo real. Es igualito, o sea, no cambia nada más porque ya me cambia a 3D. Entonces, ahí se equivocaron mucho en el examen. Tienen que checar muy bien eso para que no les vuelva a pasar en el ordinario, ¿ok? También les incluí aquí la solución del inciso C. En el inciso C, en el numerador está la suma de Z1 más Z2. En el denominador está Z1 por Z2. Entonces yo hago la suma y hago la multiplicación. Simplifico. Para sumar, nada más sumamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Para la multiplicación aplico la distributiva 2 veces. Y luego ya divido estos dos números, la suma y la multiplicación. Para la división, acuérdense que tengo que multiplicar por el complejo conjugado del número que está aquí abajo. Entonces ya lo hago el complejo conjugado. Para que no se me altere, también arriba multiplico. Y luego ya nada más multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Si se acuerdan, abajo siempre va a quedar suma de cuadrados cuando hacemos la división de números complejos. Y arriba pues multiplicamos directamente con la distributiva. Aquí simplifico, sustituyo y hago un poquito de álgebra y hasta que separo parte real y parte imaginaria. Ya que tengo parte real y parte imaginaria,
Aplico el teorema de Pitágoras para sacar la R. Ya aplico la fórmula de la tangente inversa para sacar el ángulo. Acuérdense, este ángulo es el que me da la calculadora, no tiene nada que ver con el ángulo real. Entonces yo aquí me fijo, A es positivo, B es positivo, ¿va a estar en el primer cuadrante mi número? Ah, bueno, entonces ahí en el primer cuadrante, ahí el ángulo que me da la calculadora sí es el ángulo real, pero ya lo tuve que haber ubicado, si no, no puedo saber en qué cuadrante está ni qué ángulo va a quedar. Hasta que grafique, ubique mi número. Ah, bueno, primer cuadrante no hay problema. Ahí es el único cuadrante en el que coinciden, los demás no va a coincidir. Ya que tenga mi número, que es el ángulo, lo paso a radianes y expreso mi resultado en forma exponencial. Y este último problema, me piden que sume los recíprocos de Z1, Z2, Z3 y Z4. Entonces yo pongo 1 entre Z1 y aquí multiplico por el conjugado de Z1 arriba y abajo para hacer la división de 1 entre Z1. Simplificamos y separamos parte real y parte imaginaria. Y así con las 4 fracciones, ¿sí? Siempre se multiplica por el conjugado del denominador. Se simplifica y luego al último sumamos todos estos. ¿Qué vamos a hacer? Sumar parte real, todos los que no tengan i, y todos los que tienen i también los simplifico. Quedan de esta forma. Ahora este número hay que pasar la forma exponencial para dar el resultado. Yo lo que hice aquí, pues lo trabajé en decimales, no pasa nada mientras yo maneje bien los decimales. Sobre todo porque como iba a sacar el ángulo real, quería saber en qué cuadrante estaba mi número. Resulta que este número está en el cuarto cuadrante, entonces el ángulo real se le tienen que sumar, al ángulo que me da la calculadora se le tienen que sumar 360. Ya que tenga ese número, ese ángulo, lo paso a radianes para expresar mi resultado en radianes. Y con la fórmula de Pitágoras, pues encuentro el módulo y ya terminé el problema. Entonces, el problema 3 que ustedes van a entregar del cuadernillo es igual que estos problemas que les mostré ahorita. Tienen que cuidar mucho el álgebra, tienen que ser muy cuidadosos, por eso quise incluirles esta parte aquí ya resuelta, porque tienen que ser muy cuidadosos. Un signo mal, tienen todo mal. Entonces, paso por paso, así muy despacito, se van resolviendo su... Entonces, esto ya está ahí para que ustedes lo puedan consultar en las notas del jueves pasado. Desde el jueves pasado estaba ahí. Y el día de hoy, yo lo que quiero avanzar es con los logaritmos de números complejos, que eso sí no lo hemos visto. Esta parte aquí de logaritmos. Si ustedes recuerdan, cuando les presenté las operaciones en forma exponencial, esta diapositiva de aquí, ya practicamos multiplicación, división y raíz. Ah, no, raíces ni practicamos, pero se hace igual que en forma trigonométrica. Lo que sí es novedoso son los logaritmos. Les decía, en los logaritmos vamos a usar esta fórmula que viene aquí abajo. Si yo quiero sacar logaritmo natural de un número complejo z, primero tengo que asegurarme que mi número esté en forma exponencial. En forma binómica no hay fórmula, ni en forma trigonométrica hay fórmula. Nada más en forma exponencial. Entonces tengo que pasar mi número a forma exponencial. Si no me lo dan. Si ya me lo dan en forma exponencial, nada más saco el logaritmo. Luego voy a usar esta formulita de aquí, que dice logaritmo natural de r más i por teta. Y ya acabé. O sea, no es tan difícil. Lo más complicado es entender esta parte aquí, que el ángulo lo voy a variar de menos pi a pi para poder sacar el logaritmo. ¿Qué significa esto? Que si mi número está en el primero y en el segundo cuadrante,
el ángulo va a ir positivo. Y el ángulo real se saca igual. Aquí, cuando esté en el tercer cuadrante, se saca igual. Se le suma el ángulo de la calculadora más 180. Pero lo voy a expresar positivo. Si mi número está en el cuarto cuadrante o en el tercer cuadrante, voy a expresar el ángulo, pero negativo. De hecho, cuando saco en la calculadora, cuando esté en el cuarto cuadrante, la calculadora siempre me va a dar un ángulo negativo. Y con ese ángulo negativo que me dé la calculadora, sí me puedo quedar. Para sacar logaritmo nada más. No para expresar un número complejo en forma exponencial, porque si yo quiero expresar un número complejo en forma exponencial, acuérdense que decíamos que el ángulo tenía que estar, ahora no quiere escribir, déjenme los cierro tantito. Que el ángulo tenía que estar entre 0 y 2pi, quiere decir que no podía dejar ángulos ni negativos o mayores a 2pi. En este tipo de forma, en la forma exponencial, a veces nos quedan fracciones de pi. Y se nos olvida checar si esa fracción es mayor a 2pi. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la fracción y ver si sale 2 puntos y algo. Ah, no, pues ya se pasó de 2pi, le puedo quitar una vuelta completa. En grados es más fácil ver, o si se me pasa de 360, que fueran 400 grados o 500 grados, eso sí lo relaciono y digo, no, le tengo que quitar vueltas. Pero en radianes, como es muy frecuente que nos queden fracciones, a veces no nos damos cuenta que la fracción se pasa del 2pi. Entonces hay que hacer la fracción y si se pasa de 2pi hay que restarle vueltas, igual que lo hacemos en grados, para dejar el ángulo entre 0 y 2pi. Pero aquí expresamos el ángulo positivo. ¿Sale? Entonces, aquí para logaritmo me piden que si está en el cuarto cuadrante o en el tercero, yo exprese el ángulo negativo. Les digo, en el cuarto cuadrante el ángulo siempre, la calculadora me va a dar un ángulo negativo y con ese me puedo quedar. Pero si mi número está en el tercer cuadrante, el ángulo que me va a dar la calculadora va a ser me lo va a dar positivo. Y yo tengo que poner un ángulo negativo. Vamos a hacer ahorita un problema en el tercer cuadrante para ver cómo ubicar el ángulo, porque lo podemos hacer de varias formas. Entonces vámonos acá donde están los problemas de logaritmos. Aquí. Primero, lo que voy a hacer es demostrarles de dónde sale esta formulita. Tengo logaritmo natural de z igual a logaritmo natural de r más teta por i o i por teta. Aquí no pasa nada, están multiplicando. La conmutativa me permite ponerle teta por i o i por teta. Pero para sacar el logaritmo, mi número tiene que estar en forma exponencial, eso sí. Vamos a recordar, o no sé si ya los vieron en cálculo o las vieron en algún curso de matemáticas que han tenido antes de llegar aquí, las propiedades de los logaritmos. Resulta que si yo tengo logaritmo natural de la multiplicación de dos números, yo puedo simplificar esto como logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. ¿Tuvieron chance de verlo en cálculo o ya lo conocían o no lo conocían? Esta propiedad de los logaritmos. Si están multiplicando, los podemos dividir sumándose. Los separamos sumando, exacto. Ok. No, yo no lo había visto eso. También la pueden encontrar, déjenme les enseño, en el curso les
compartí un formulario general. Aquí en el curso, información, aquí formularios. Viene un formulario general. Aquí viene la parte de álgebra, de geometría, trigonometría, funciones especiales, ¿sí? A funciones potencia, las funciones trigonométricas inversas. Estas funciones, las exponenciales y los logaritmos, estas son las tres propiedades que les estaba comentando. Aquí tengo logaritmo base A del producto de dos números, X y Y en este caso. Entonces yo puedo separar en logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y. Si yo tengo logaritmo natural, significa que la base vale E. Entonces, lo que yo estoy haciendo es logaritmo base E de X más logaritmo base E de Y. También se vale que si yo tengo la división de dos números, yo puedo separar el logaritmo entre el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. O también que si yo tengo el logaritmo de un número que tiene una potencia, me queda la potencia multiplicada por el logaritmo. Estas son propiedades de los logaritmos muy importantes. Se usan mucho en ingeniería para simplificar muchas expresiones. Entonces hay que aprendérselas, vale la pena. ¿Qué otra cosa? Aprendernos que el logaritmo y la exponencial son funciones una inversa de la otra. Que si yo le aplico el logaritmo a una exponencial, me queda X. O si yo tengo una exponencial y le aplico un logaritmo, me queda la X. Porque son funciones inversas. Entonces, eso es lo que voy a aplicar ahorita para obtener la fórmula que estamos utilizando para sacar logaritmos. Déjenme les comparto otra vez la tablet. Entonces, tengo logaritmo natural de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B. La otra decía, logaritmo de A entre B, el logaritmo de A menos logaritmo de B. Y una tercera propiedad que si tengo logaritmo de A a la B, me queda B logaritmo natural de A. Esas son las tres propiedades de los logaritmos. Y luego tengo otra que me dice que si yo tengo el logaritmo natural de la exponencial de X, esto vale X, porque son funciones una inversa de la otra. O si yo tengo el logaritmo natural de X, yo le puedo aplicar la exponencial y me queda la X. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Yo tengo un número en forma exponencial que es RE a la I teta. Yo le voy a aplicar el logaritmo natural a Z. Es decir, le aplico logaritmo natural a RE a la I teta. Por las propiedades de los logaritmos, yo aquí tengo el producto de dos números. Yo puedo poner como logaritmo natural de R más logaritmo natural de E a la I teta. Entonces, el logaritmo natural va a ser logaritmo natural de R, pero aquí tengo un logaritmo y una exponencial. Entonces, las dos son funciones inversas. Quiere decir que nada más me va a quedar el ángulo, que es I por teta o teta por I. Y entonces, aplicando estas propiedades, esta la apliqué y esta la apliqué, yo puedo demostrar esta formulita. De hecho, el número que me queda en forma binómica. Yo lo puedo interpretar como forma binómica, donde esto va a ser la parte real y esto va a ser la parte imaginaria. Aquí lo interesante, la fórmula es muy rápida de aplicar, es lo único que tengo que tomar el cuidado es que el ángulo lo tengo que variar de menos pi a pi. Así como les explicaba ahorita, si está en el primero y en el segundo cuadrante, el ángulo teta queda positivo.
y lo hacemos como lo veníamos haciendo antes. Pero si queda en el tercero y en el cuarto cuadrante, necesito el ángulo expresarlo negativo. Vamos a hacer ejemplos. Creo que, déjenme checar nada más cuáles les encargué para el cuadernillo para no repetir. Por aquí teníamos el cuadernillo. En el cuadernillo les encargué el 2, el 5, el 8 y el 13. Entonces vamos a hacer aquí problemas diferentes. Déjenme comparto ahora de nuevo la tabla. Vamos a hacer uno que esté en el segundo cuadrante. Vamos a hacer el problema 6. No, mejor lo voy a hacer los dos, tercero y cuarto cuadrante, que esos son los que más pueden causar confusión. A ver, tercero sería partes negativas, ¿verdad? Las dos. Vamos a hacer el problema 14. Ese está en el tercer cuadrante. El problema 14 dice que le saque el logaritmo a este número. Entonces, para sacarle el logaritmo, está en forma binómica. Yo no tengo fórmula en forma binómica y lo que hago es pasarlo a forma exponencial. Entonces, saco el valor de A, saco el valor de B y luego con el teorema de Pitágoras encuentro el valor de R. Sustituyo lo que vale la A, sustituyo lo que vale la B y simplificamos. Aquí me queda 16. Y aquí cuando tengo un producto elevado a una potencia, cada uno de los dos números que se están multiplicando se elevan a la potencia. Entonces aquí me queda 16, que es 4 al cuadrado, y raíz de 3 al cuadrado me queda 3. Entonces, ¿cuánto queda aquí en la raíz? Quedaría 8, ¿no? Sí, 8. Y luego vamos a sacar el ángulo con la misma formulita de la tangente inversa. El valor de B vale menos 4 raíz de 3. El valor de A vale menos 4. Entonces queda tangente inversa de raíz de 3. ¿Cuánto vale, muchachos, tangente inversa de raíz de 3? En decimal maestra sale 1.047. Pero ya sacándole la tangente inversa, ¿cuántos ángulos salen? Y me da 60. 60, ¿verdad? 60 grados. Ok, lo que vamos a hacer, ya aplicamos la fórmula, me dio ese ángulo. Vamos a ubicar en qué cuadrante queda nuestro número. Graficamos, no tiene que hacer así súper a escala ni nada, pero sí hay que hacerlo. La parte real, y aquí tengo la parte imaginaria. La parte real es negativa.
y la parte imaginaria también, significa que mi número anda por aquí en el tercer cuadrante. De hecho, la calculadora me da este ángulo de aquí, que vale 60 grados. Me lo da positivo. Y yo para poderle sacar el logaritmo, tengo que expresarlo de forma negativa. Entonces yo puedo expresarlo de aquí para acá midiéndole. Si este ángulo vale 60, ¿cuánto vale el ángulo negativo? 120. 120. Y ya lo sacamos, o sea, ni crean que fue así súper difícil, ¿no? Lo podemos hacer de dos formas. Primero, podemos sacar el ángulo real. En el tercer cuadrante, ¿cómo se saca el ángulo real? Pues al ángulo que me da la calculadora, le sumo 180. En este caso sería 60 más 180. ¿Cuánto da? Pues ahí da 240. 140. Ya que tengo el ángulo real, este ángulo real, ¿cómo lo expresamos de forma negativa? Nosotros a un ángulo le podemos quitar toda una vuelta completa y me sigue quedando el mismo ángulo. Entonces, hagan de cuenta que a este 240 yo le puedo quitar una vuelta completita. Y aquí me va a quedar que es menos 120. El que ya habíamos dicho nosotros, ¿verdad? Nada más de ver cómo está el ángulo. ¿Se puede hacer eso? O se puede decir, bueno, en lugar de sumarle 180 al ángulo que me da la calculadora, yo le voy a quitar 180. Y ahí ya me va a quedar negativo. Cualquiera de las dos cosas la podemos hacer y me da el ángulo que debe ser el correcto en negativo. Es decir, yo sigo haciendo lo mismo que hago con el ángulo real cuando están los números complejos en el tercer cuadrante y luego le quito toda una vuelta completa. O puedo agarrar mi ángulo que me da la calculadora y en lugar de sumarle 360, digo, sumarle 180, le quito 180. De las dos formas, ya lo vieron, sale lo mismo. Entonces, ya nada más lo que nos falta es este ángulo real, cambiarlo a radianes. ¿Cómo se expresa menos 120 radianes? Es de los ángulos frecuentes. (120) 2 pi tercios. Y entonces ya puedo encontrar mi número en forma exponencial. Z va a ser el módulo que vale 8 por Pero exponencial. el 2 pi tercios también es negativo, ¿no? Si es negativo, claro. Aquí es menos. Por I. Sí, en el tercero y en el cuarto cuadrante necesito expresar el ángulo negativo. Ya tenemos nuestro número en forma exponencial. Luego, lo que vamos a hacer es sacar con la formulita esta del logaritmo. Tengo la formulita, el logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de r más θ por i. Entonces voy a aplicar esa fórmula y entonces el logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de 8. En este caso me queda menos 2 pi tercios, que es el ángulo, por i. Y ya acabé. Si quiero le puedo poner ahí en la calculadora el logaritmo natural de 8, a ver cuánto vale.